¿No hay inconveniente de su parte que la grabe? No, profe. Bueno, Se les taladró. Está bien, no pasa nada, ¿no? Ok. Entonces se va a grabar la clase y vamos a seguir trabajando. Entonces, fíjense. Esta es una función que me da eso. Esta función frx, fíjense lo que me da la mantisa y el exponente. ¿Se acuerdan por ahí que yo les decía una forma en que la computadora tiene para representar mis números en binario y entonces hablamos de una mantisa, un exponente, etcétera? Si yo los tengo en representación decimal, esta función frx me lo da. Esto es una función muy especializada, ¿no? Pero para que sepan que existe. El X es de tal forma que yo lo puedo evaluar de la siguiente manera: obtener el número m, que es la mantisa, multiplicarlo por el 2 elevado al exponente. Y eso me va a dar este número. O sea, en otras palabras, si yo a este número que está aquí, punto 53, 22, 26, 56, 25, lo multiplico por el 2 elevado a la 10, me va a dar el 545. ¿Sí? Entonces, eso es algo que, bueno, rápido se lo presento. Aquí miren la diferencia entre sum, que es una función ya integrada de Python, así directa, y la función sum, fsum, que viene del módulo math. Si yo sumo el mismo vector, el mismo arreglo, y tengo 10.1, ¿qué me debería de dar? Pues me debería dar 1. Cuando uso sum, la función que viene de Python naturalita, fíjense lo que me da 0.99999. Y cuando uso fsum, me da el 1 exacto. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos funciones. Es obviamente más recomendable siempre utilizar la función fsum. O sea, en otras palabras, usar la función que viene de suma en el módulo math. Estas funciones son importantes, porque se acuerdan que hemos preguntado por ahí varias veces, hemos usado cuándo parar un programa o cuándo preguntarnos si dos números flotantes son iguales. Pues esta función que se llama isClose, me permite hacer eso y me regresa verdadero o true si A y B son cercanos, y falso de otra manera. Pero ¿qué tan cercanos pueden ser? Pues eso lo defino a través del valor relativo, la tolerancia relativa. Si no le pongo nada, el default es, como aquí, como en el R1, el default es 10 a la menos 9. En el caso que yo la escriba de manera explícita, yo la puedo cambiar y puedo poner menos 3, menos 15, la que yo considere más adecuada. Aquí escribo A como 2.001 y B como 2.70 y luego un 1. Fíjense, cuando yo aplico R1 hago esto y luego le cambio la tolerancia a 10 a la menos 3. Aquí la arriba la tolerancia es 10 a la menos 9, aquí es 10 a la menos 3. Fíjense el resultado que me va a dar. En el primer caso me da menos 9, o sea, estos dos números no alcanzan a ser tan cercanos, o sea, la diferencia entre estos dos no logra satisfacer esta relación que tengo aquí. ¿Sí? No logra encontrar que me suceda esto. Sin embargo, cuando lo acerco más, yo digo, lo único que quiero es que estén lo más cercano alrededor de 10 a la menos 3. O sea, disminuyo la tolerancia. Fíjense, me dice verdadero. Entonces, esta es una función que sirve mucho, sobre todo cuando estoy comparando números, porque me permite encontrar y poner ya la tolerancia de manera directa. El mod F regresa a la parte fraccional de X y su parte entera. O sea, fíjense, yo puedo poner mod F de un número flotante y voy a tener la parte entera y la parte del exponente. O sea, los dos numeritos, la parte entera más la parte decimal. Acá, y como lo da por pareja, lo da como una tupla, como pueden ver aquí, que es esto. ¿No? Ahora yo voy a decir que me dé la parte entera y la parte decimal, pero se lo voy a pasar a dos números, al A y al B. Pues si yo corro aquí,
Esto me da las dos partes, la parte fraccional, la A, que es la parte que va después del punto decimal, y la parte entera. Eso es muy importante porque yo puedo querer separar y no estar dividiendo entre 10 de hacer eso y separar la parte real, la parte entera y la parte fraccionaria o la parte decimal que hay en el número y trabajarlos por de manera separada. Alguna aplicación, y ya ven que siempre hay maneras o formas de tener esas aplicaciones. Truncar un número, como su palabra lo dice, es quitar la parte no entera, y entonces truncar este número me da el 7. Aquí vienen los exponenciales. Esta función es muy interesante, el exponencial. Funciona para números pequeñitos y miren, para todos los números, perdón, y es encontrar el valor de la exponencial de x. Y la exponencial m1 es exponencial minus 1 o minus 1, y realmente lo que me hace esta función es imprime el valor del exponencial en x menos 1. Y si lo hago directamente, aquí está, y fíjense lo que vamos a comparar. Para números pequeños, sí hay una diferencia entre los dos números, entre las dos operaciones, el hacerlo, calcular el exponencial y luego quitarle 1 o calcularlo con la función exponencial 1. Fíjense aquí, este número, si se fijan, es 1.6 ceros y luego 49, etcétera, etcétera. En cambio, el otro es 1, 6, 0, 5 y luego vienen otros números. Cambia. Y si esto yo lo pusiera así, vamos a ver si no truena. Se me pasó. Vamos a ponerle que le doy a la 2, pues a 100. Aquí no hay ningún problema, los números son prácticamente iguales. Y aquí en la función menos 1, más 1, etcétera, no pasa nada, ¿no? Entonces, ya ustedes pueden ver que aquí no tengo ningún conflicto con el valor del número que estoy usando, ¿sí? En usar cualquiera de esas dos funciones. Lo mismo tenemos para la función logaritmo. Yo puedo poner logaritmo de x y poner la base. Si no pongo nada en la base, me toma el logaritmo natural, o sea, el inverso de la función exponencial. Y yo puedo también tener funciones que es logaritmo 1p, que es logaritmo de 1 más x. Logaritmo base 2, log 2, que es la función esta log x, 2, o log 10, que sería el equivalente a log x, 10. Aquí en la notebook les pongo los ejemplos. Si uno lo imprime, puede ver que me da los mismos resultados. Ahora vamos a ver la función POW y SQRT. Como pueden ver, lo hago para diferentes números. La función POW me eleva el valor de X a una potencia Y la SQRT pues me saca la raíz, ¿no? Fíjense que siempre antepongo, como ya sabemos, el prefijo M, que fue como le llamé al módulo, como lo importé, ¿no? Entonces aquí tienen lo que sucede. ¿Sí? Tenemos las funciones trigonométricas, que no voy a ir más allá. Aquí esto está en radianes, ¿sí? Pero como son las inversas, siempre debo de considerar, y estamos en el módulo MAT real, el valor absoluto de X debe ser menor o igual a 1, ¿sí? Y aquí me explico qué me da cada función. Hay una función extra que es la ATAN 2, ¿sí? Que es equivalente a la razón de las tangentes como para sacar la fase. ¿Se acuerdan cuando tienen un número complejo y quieren sacar el ángulo, o un vector y quieren sacar el ángulo? Sacan la razón XY, ¿no? Y luego vienen las funciones cos, las trigonométricas normales, y ya hay una que se llama HIPOT, que no es otra cosa nada más que calcular. HIPOT XY es calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos cosas que pongo aquí. Pero se llama hipotenusa, como si estuvieran trabajando en un triángulo rectángulo, ¿no? Pueden convertir de grados a radianes y viceversa. La función radians me convierte algo en grados, me los pasa a radianes, y la función degrees, un argumento en radianes, me los pasa a grados, ¿sí? También tengo funciones hiperbólicas, ¿sí? Y tengo sus inversas de las hiperbólicas. Aquí no hay problema con los dominios.
Tengo funciones especiales, la función error y la función gamma, que no sé si las hayan visto, pero se pueden utilizar, y las famosas constantes, ¿no? La pi, el e y el tau. El tau es 2 por pi, o sea, el 2pi es el perímetro del círculo unitario, ¿no? Y pi y e, como ya lo sabemos, ¿no? También puedo tener una constante que se llama infinito o una constante de no es un numérico, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No. No. No, profe. Ok. Entonces, miren, ahora el módulo CMAT me usa muchas de las funciones que ya tenemos, pero es para números complejos. Recuerden que un número complejo yo lo puedo expresar como la parte real del número más la parte imaginaria multiplicado por 1j. O por j nada más puedo omitir el 1, pero siempre tengo que ponerle por o el signo de asterisco. Esta es la forma cartesiana. La forma exponencial de un número complejo, ustedes la saben, es r o rho. En los libros por lo general viene rho por el exponencial de la fase, la phi por la i o por la j. R es la longitud desde el origen al punto z real, z imag, eso lo saben. Y la fase es el ángulo que hace la parte partiendo del eje imaginario, del eje real positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, yo puedo sacar la phi a través del ATAN 2, ¿no? Como le explicamos anteriormente. Entonces, aquí para hago un ejemplo, para el número 3 más 2j, tengo esto, puedo ir viendo, un número complejo que yo conozco su fase y conozco su amplitud, lo puedo convertir a forma rectangular a través de la función CMAD rext. Doy el ángulo, doy la amplitud y doy la fase, y entonces me convierte este número en un número rectangular. Si se fijan, la fase que doy es pi sobre 2. Entonces, este número complejo tiene parte real o parte imaginaria. Pues yo puedo ver que todo está, como el ángulo es 90 grados, pues toda la parte, todo el número va a ser imaginario puro. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la parte real del número es a la menos 16, o sea, es un 0. Y la parte imaginaria es 4, que es exactamente este 4 que está acá. Por lo tanto, este es un número puramente imaginario. O sea, convertí un número de su forma polar a la forma rectangular. A los números complejos, las funciones se llaman igual, x, log, etcétera, log 10, etcétera. Log obviamente es el logaritmo natural, pero con la oportunidad de que yo puedo trabajar números complejos. O sea, por ejemplo, ustedes saben que el logaritmo de un número negativo, ¿cuánto da? En matemáticas. Es un número complejo, ¿no? En los reales no existe, pero en matemáticas es un número complejo. Veamos aquí, si yo le pongo menos 3 a esto y lo calculo, pues no me marca error, me da un número. Si yo aquí le hubiera puesto 0j, para ver que es un número solamente imaginario, que no tiene parte imaginaria, pero que es negativo en el logaritmo, fíjense, lo calcula y me da una parte imaginaria, como era de esperarse, porque acuérdense que para los números negativos, el logaritmo es es imaginario, ¿no? Entonces, aquí tengo los valores, lo pueden ver. También están las funciones trigonométricas, sus inversas, y sus inversas ya no tengo problema con que el valor, el argumento, pueda ser real y pueda ser mayor que 1 en valor absoluto o pueda ser complejo, como lo tengo aquí, y van a funcionar, ¿no? Eso es importante, ustedes deben de ya tener una claridad de qué significa el hecho de que tengamos un ángulo complejo, tiene sus interpretaciones y bueno, lo tenemos aquí. Tenemos las funciones hiperbólicas igual,
la de eClose y Find y todo eso para números complejos, y tenemos las mismas constantes. Las constantes me las da, a pesar de que uso el CM, o sea, el módulo CMAT, me las da como números reales. Entonces, esto es lo que les quería presentar hoy. El próxima clase les voy a subir la presentación del notebook Jupyter para hacer funciones nosotros mismos. Ya ustedes las han trabajado, o sea, es el DEF, ya las han trabajado, pero ahora vamos a meter otras situaciones un poquito diferentes, con argumentos recursivas, etcétera, que quiero que conozcan. Entonces, ahorita nada más ya para fijar la próxima reunión, bueno, antes si no hay alguna duda, alguna pregunta, Profe, pero yo mande. nada Sí, más poquito antes de que termine con esto, ¿podría repetir lo que dijo antes de que comenzara a grabar, cuando se dio cuenta que no lo estaba grabando, lo de que tuviéramos cuidado con la función, de que una era para que sí interferían los sí, sí, signos? sí, ya me acordé. Por favor. Sí, esta mera, la de FMOD. Sí, que era importante que tuviéramos en cuenta que la FMOD tiene dos circunstancias distintas de trabajo. Aquí yo les mostré 4 casos, de hecho los pongo, se ven en rojo ahorita, primer caso, segundo caso, tercer caso, de utilizar las dos formas de sacar el módulo entre dos números. Recuerden que el módulo es el residuo que hay en la división. La función fmod me obtiene el módulo, pero me obtiene el módulo de dos números de carácter flotante, de tipo flotante. Y el asterisco, en principio, también lo debe de obtener, pero hay un problema, el asterisco no, perdón, el porcentaje, perdón. Pero hay un problema si los números son flotantes y además tienen signos distintos. El residuo siempre va a llevar el signo del primer número, no del numerador, no del divisor. Entonces, yo puedo ver, aquí les pongo lo que va a imprimir, que en el primer caso, cuando la X y la Y son estos valores, menos 30.0 y 7.0, usar la función mod, fmod, del módulo MAD, sí me imprime bien el menos 2, me da el residuo adecuado, porque si ustedes dividen menos 30 entre 7, les daría menos 4 y luego sobra un 2. Pero no sobra un 2, aquí la función me regresa con tu y signo. Eso es, hagan de cuenta que dice, cabe 4 veces y te sobra un menos 2. Cambia un poco el sentido. Uno esperaría un 2, pero realmente me da el signo. Incluye el signo. Pero fíjense lo que sucede con el usar el signo de porcentaje. Imprime un 5. Y el 5 pues no es, ¿no? Porque aquí como que le dio vueltas para el otro lado o algo pasó y imprime algo que está totalmente fuera del resultado correcto. Cuando utilizo dos números flotantes y el signo es igual, no importa cuál de los dos funciones utilice, ya sea fmod o el porcentaje, me imprime el resultado correcto en ambos casos. De nuevo, si los dos números son enteros, pero son de signo diferente, vuelvo a tener un error con el caso de porcentaje. Y cuando, bueno, aquí sí cometí un error, aquí le cambié el signo, ya lo había hecho. Aquí en esta parte dice imprime 5, es incorrecto, no, de hecho imprime, en el cuarto caso ya imprime 2. Esta parte ya no la pelen, es que lo copié de arriba y no lo borré. Y si se fijan en el último caso, aquí otra vez, en el tercer caso, como tengo dos signos distintos, la función fmod funciona bien, pero la que no funciona bien es el porcentaje. En cambio, cuando los dos son enteros y del mismo signo, funciona todo de manera adecuada. Pero la paradoja de aquí o la consecuencia de esto para no tener problemas es que usemos la función fmod cuando mis números son flotantes, que tienen carácter de float. Y usemos el porcentaje cuando mis números son enteros y tienen el mismo signo. Fíjense, nomás para que vean, si yo aquí le pongo menos 30
y menos 7, veamos el resultado que me va a dar como cuarto caso. Voy acá y el cuarto caso me da... Profe, le puso 77. Sí, menos 7. Fíjense, me da exactamente el resultado. Los dos es correcto si llevan el mismo signo. ¿Estamos? Entonces, fíjense, ustedes deben de usar Fmod si van a usar números flotantes y porcentaje si van a usar números enteros que tengan el mismo signo. ¿De acuerdo? Era lo que estaba explicando antes de que me diera cuenta que no estaba grabando. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, muchachos? Yo de nuevo. Sí, no hay problema, no hay problema. La tarea que nos está pidiendo usted, vamos a hacer algo así como lo que usted hizo ahorita con los de CMAT. Exacto. Sí, Okay. sí, algo así como lo de CMAT, pero para las funciones de NumPy, las funciones matemáticas nada más, ¿no? Porque tiene muchas cosas. Aquí en la tarea se las muestro. Les puse en donde está los recursos de funciones intrínsecas, puse algo que se llama funciones integradas y personalizadas. Es un archivo, una página, donde ustedes van a entrar, les va a aparecer esto que está aquí, y vamos a tener el módulo MAD, el CMAD, el decimal, el random, el estadística y el NumPy. Ustedes le van a dar enter a cualquiera de ellos y les va a abrir la página donde viene la descripción de cada módulo. ¿Sí? Aquí la que estamos haciendo es la 3.7. Ustedes pueden buscar otra versión, pero la que estamos haciendo es la 3.7, ¿no? Para que no se confundan. Entonces, ustedes al entrar a esto y leer esta parte, ustedes pueden ir al módulo NumPy y aquí aparecen todas las funciones trigonométricas, de redondeo, las matemáticas, ¿no? No me interesan otras cosas que hay ahí. De hecho, si se fijan, son estas, ¿sí? También va a aparecer el de random. Aquí están los números, cómo generar números aleatorios. Ustedes ya los han trabajado y nomás quiero que me chequen algunos de ellos y que vean que existen y que tengan esa posibilidad de entregarlo. Pero ya aquí ya tienen, como pueden ver, recursos en la carpeta. En la carpeta no pongo nada porque iba a poner las clases, pero ya la subí la clase por separado, entonces esa carpeta se las voy a desaparecer. De hecho ustedes no la ven, no la van a ver, está oculta para estudiantes, que no hay nada. Y aquí está la clase que les acabo de dar ahorita ya toda, y voy a agregar la clase que daríamos el próximo martes. ¿Estamos de acuerdo que sea el martes? Como habíamos quedado inicialmente, o la dejamos los jueves. Está bien el martes, ¿no? Está bien el martes, ok. Entonces, sí, ahorita la programo para el martes. Ok, y entonces el martes nos vemos a la 1. El lunes ya estaría la clase de la otra parte para que la chequen y todo. Y que esta clase, pues por el tiempo y estas circunstancias, se vuelvan mucho preguntas sobre todo eso, ¿no? ¿A qué hora fue la clase? Es que me salí sin querer. ¿Sin querer o queriendo? No, sin querer. No, está bien. No, está bien, no hay problema. ¿El martes a la 1 les parece? Ok. Sí. ¿O la quieren a las 11? Sí, está bien, profe. Sí, profe. A la 1. A la 1, okay. Está bien. Entonces ahorita la programo para el martes a la 1 y ya quedamos. Entonces, si no hay algo más, muchachos, algo más que quieran comentar, pues nos veríamos el próximo martes, ¿sí? Y pues a seguirle echando ganas. ¿Cómo ven? Pues ya, ¿qué más, profe? Sí. Muy bien, profe. Gracias. Profe. Ande. Bueno, buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Saludos. Y cualquier duda o algo, pueden contactarme por WhatsApp y con gusto les respondemos. ¿Okay? Gracias. Hasta luego, hasta el martes. Gracias, profe. Adiós. Adiós. Saludos.